Bueno, hermanos, continuando con la serie de mensajes sobre las señales proféticas, en esta mañana nos vamos a ocupar de 2 Timoteo, donde tuvimos la lectura devocional en el capítulo 3, verso del 1 al 5. El próximo domingo estaremos también predicando de este pasaje, pero de una parte diferente de él. Hoy solo quiero enfocarme en lo que dice la Biblia en el verso 5, recordando que esto es una profecía de los postreros días y de algunas señales que marcarán a la sociedad humana en esos últimos días. Pero específicamente quiero que miremos el verso 5, hablando de las características de los hombres, y cuando dice hombres es en sentido genérico, sin caer en la estupidez del lenguaje inclusivo. Hombres es hombres y mujeres. Y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es una señal que nos alerta que las características de los hombres en los tiempos finales, específicamente los hombres de Cristo, hombres y mujeres de Dios, que se suponen que deben ser como tal, van a mostrar una gran falta de integridad. Sabemos que la integridad está en crisis en estos tiempos finales. Y el Señor nos advierte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, luz para estos tiempos de oscuridad espiritual. Ayúdanos a andar en tu luz. Sé, Señor, nuestro guía. Sé tú, Señor, nuestra roca sobre la cual podamos descansar firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién puede negar que estos tiempos están marcados por la falta de integridad? En este pasaje, repito, Pablo advierte a Timoteo que en los postreros días habrá una creciente falta de iniquidad. Personas que la cáscara dirá una cosa, pero el interior otro. Y esto es un atentado contra el testimonio del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y ese poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando conocemos a Jesucristo. Pero cuando nosotros vivimos en una doble moral o una vida que niega todo lo que decimos creer, estamos mostrando falta de integridad. Esto es un problema generalizado, ¿verdad? Desde cualquier aspecto de la sociedad que podamos volver la mirada, vamos a ver esto. Desde cosas tan comunes y cotidianas, pero no por eso dejan de ser barbaridades. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos de América no es más que una falta de integridad. Este deterioro de los valores, de los principios morales, no es algo que ha ocurrido de la noche a la mañana. Es un proceso de deterioro que lleva gestándose desde hace años y que muchos no se percatan. Por ejemplo, decía algo tan común y corriente como el viajar por las autopistas, las carreteras, el conducir. Todos conducimos, gracias a Dios que tenemos un transporte para hacerlo, pero hasta en la manera de conducir mostramos la integridad. Sin embargo, es realmente doloroso cómo ha ido creciendo el número de muertos por accidentes y muchos de ellos provocados por personas sin integridad. Hay costosas campañas de anuncio, penas judiciales que cada vez son más estrictas y sin embargo los conductores borrachos siguen llenando las carreteras, borrachos o drogados.
se ponen al volante matando a víctimas inocentes. La mitad de todas las muertes en accidentes de tránsito son causadas por personas culpables de abuso de sustancia. Eso es un ejemplo de personas que carecen de integridad. Para algo tan sencillo, digamos, tan simple o cotidiano como conducir de una manera responsable. Es un ejemplo, ¿verdad? Y si volvemos la mirada al terreno político, los que son más mayores en edad y que llevan más tiempo en este país y al tanto de lo que ocurre en el mundo, el terreno político, que años atrás era un punto de admiración y confianza de alto nivel, hoy está lleno de escándalos. Cuando se va a elegir a alguien para un cargo político, generalmente se le presta muy poca atención a su integridad. De hecho, muchos han comenzado a manifestar oído sordo ante los escándalos que llenan la vida de muchísimos políticos. De hecho, a veces hasta algunos creyentes corren detrás de alguien porque se enamoran de él sin importarle qué clase de vida está presentando al mundo. De hecho, hay una dualidad que se ha creado de que no importa lo que una persona haga con su vida privada, lo que importa es cómo en el mundo político, pero esa dualidad realmente no existe ante los ojos de Dios. Lo cierto es que le prestamos muy poca atención al calibre moral de una persona y bastantes han llegado a cargos políticos, hasta la misma presidencia de los Estados Unidos, con sus vidas llenas de escándalos y conductas que producen vergüenza, porque ya el liderazgo ha dejado de ser un liderazgo moral. Eso no es tan importante para la sociedad de hoy. Sigue apareciendo en el terreno político desde el engaño hasta la corrupción, desde favores sexuales hasta soborno. Los que estaban en este país recuerdan cómo el presidente Bill Clinton en una ocasión redefinió las relaciones sexuales, mintiendo descaradamente ante el pueblo norteamericano cuando se le acusó de un escándalo sexual. Y públicamente dijo que él no había tenido relaciones sexuales, porque para él lo que hizo no eran relaciones sexuales. O sea, la inmoralidad, la vergüenza, y volvemos, la integridad brilla por su ausencia. Pero aquí específicamente está mostrando el terreno en el que nosotros andamos, el terreno religioso, ¿verdad? Aquellos que debemos ser piadosos ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Aquellos que debemos manifestar el poder del Evangelio con una vida recta, sin temor al examen, al escrutinio, sin motivos ocultos, sin nada que esconder, nada que ocultar. Y a veces hemos perdido influencia, desde el cristiano, miembro de una simple congregación, hasta el pastor, el apóstol, el profeta, el papa, o como le quieran poner el título que quieran, ¿verdad? La falta de integridad se muestra. Recordamos el doloroso historial de tantos líderes religiosos, especialmente en los últimos años, marcado por los escándalos de todo tipo. Estoy consciente de que siempre habrá personas íntegras, pero hoy podemos decir con toda seguridad que es una época como nunca en la historia moderna de la iglesia,
que haya tenido un número tan alto de desertores, ni tan descarada la medida de sus actividades cuestionables o vergonzosas. Algunos que usan el eslogan o la palabra cristiano para tratar de ganarse la confianza de alguien y después resulta que es un diablo. Yo lo he dicho otras veces, cuando usted vaya a hacer un negocio con alguien y de pronto le diga, mira, yo soy cristiano, vete de ahí. Tú no le estás preguntando por su fe. Simplemente quieres que te haga un trabajo. Pero si cuando alguien comienza a presentar que es cristiano sabiendo que tú eres creyente, cuídate, porque generalmente el golpe que te van a dar va a ser letal para tus bolsillos. A veces algunos de estos personajes a uno le da ganas de decir, mira, no me trates como cristiano. Es mejor que me trates como un incrédulo. Porque a veces te dicen, soy cristiano, tú eres mi hermano, yo te voy a llevar suave. Vaya, si me estás llevando suave, no quisiera ver qué estás haciendo con aquellos que no son creyentes, ¿verdad? La opinión pública acerca de los creyentes está en el punto más bajo de todos los tiempos. El famoso encuestador George Gallup Jr. dijo hace algún tiempo a un grupo de cristianos recaudadores de fondo que el 42% de los estadounidenses negaban o dudaban la honradez de alguna, sino de la mayoría de las solicitudes de donación para fines religiosos. Bueno, de lo que realmente se está dudando de nuestra integridad, hermanos. Desde que llegué a este país he estado mirando esto una y otra vez y me duele profundamente porque todos entramos en el mismo saco, ¿verdad? Para mucha gente todos los pastores son ladrones, ¿verdad? Y los cristianos todos son hipócritas. Es triste, profundamente dolorosa que estas cosas sucedan, ¿verdad? Por eso creo que nosotros necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Lo que estamos mostrando al mundo es pura apariencia. ¿O estamos mostrando verdaderamente la eficacia de esa piedad? ¿Estamos mostrando la realidad de lo que es capaz de hacer el evangelio? De hecho, aquí la Biblia es clara. Cuando te encuentres con algún falsante de estos, cuando sepas que aquel que está junto a ti en el banco de la iglesia o conoces de alguna religión o iglesia es una persona de doble moral y es una persona sin integridad, la Biblia dice que evítalo. En otras palabras, no te juntes con él, porque las malas costumbres se pegan. Sé muy sabio. Nosotros no podemos hacerle el juego al diablo. Por eso es importante hacer un autoexamen de nuestra vida constantemente. Pero cuando hablamos de integridad, ¿qué cosa es integridad? A la luz de la Biblia, integridad es una palabra hebrea que significa entero, sano, inalterado. O sea, alguien que está intacto, que se ha adherido a un código de valores morales, artísticos u otros, la calidad o estado de estar completo o no dividido. En otras palabras, cuando uno tiene integridad, no hay hipocresía. Dices lo que piensas. Una persona íntegra es confiable. Es una persona responsable en lo financiero. Es una persona que en su vida privada, personal, es una persona limpia. No tiene motivos ocultos. No hace cosas cuestionables cuando está solo. Es lo que es. La integridad es hacer lo que uno dice que va a hacer. Fíjense cuán profundo es el tema. Porque si algo nos caracteriza muchas veces a los humanos es que empeñamos nuestra palabra para luego lanzarla por el suelo.
Y integridad es eso, decir, cuando vas a hacer algo y empeñas tu palabra, hacerlo. Es algo tan fundamental como cumplir uno con su palabra y con sus promesas. Si tú te comprometes a hacer algo, hazlo, porque eso es integridad. Integridad es cuando tú, por ejemplo, miembro de una congregación, aceptas un ministerio, tú cumpliste, tú empeñaste tu palabra de cumplirlo. No es que a medio camino lo vas a dejar y dejar que vengan los ángeles a hacerlo. Eso es falta de integridad. Si tú asumes una tarea en la iglesia o en cualquier cosa y dices, yo la voy a hacer y voy a estar ahí, hazlo. Porque si no lo haces, lo que estás demostrando es falta de integridad. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Una de nuestras responsabilidades, yo diría, la razón por la que estamos en esta tierra es glorificar el nombre de Dios. Y cuando decimos al Señor que le daremos a Él toda la gloria, es hacerlo. Olvidarnos que no somos nada en realidad comparado con Dios. Por ejemplo, integridad es cuando usted le prometió a la persona con la que se casó que le iba a ser fiel. Y eso implica desde que no vas a tener relaciones sexuales con otra mujer o otro hombre, hasta que no vas a estar mirando pornografía en internet o con tu teléfono, porque eso también es infidelidad y es adulterio. Usted declaró ante quienes es responsable que sus gastos eran tales. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja para una compañía y tienes cierta posibilidad de gastar algún dinero en tus tareas, cuando tú hagas tu reporte de gastos, no digas mentiras. No pongas cosas que son falsas. No lo hagas porque todo el mundo lo hace. Uno no lo hace por eso, uno lo hace porque es lo correcto. Cuando vas a llenar tu informe al IRS, vas a poner la verdad. Oh, pero ¿qué de malo tiene que le robe al Estado? Total, yo le estoy quitando a los ricos para dárselo a los pobres. En primer lugar, tú no eres Robin Hood. Y eso es robar. No importa que todo el mundo lo haga, eso no va a cambiar la realidad. Y tú mismo vas a saber que lo que estás haciendo es mentir. Si eres padre y le has prometido a tu hijo que vas a estar con él a cierta hora, lo vas a llevar a cierto lugar, hazlo. Porque si no lo haces, mañana él va a ser tan irresponsable e informal como tú lo eres. Si alguien te presta algo y tú le prometiste devolverlo, devuélvelo. No te quedes con eso. Usted juró decir la verdad cuando compareció ante un tribunal. Diga la verdad. Usted afirmó que iba a orar por una persona. Hágalo. Usted dijo, voy a devolver la llamada. Devuélvala. Que iba a pagar una cuenta. Páguela. Que iba a estar a las 6:30, esté. ¿Por qué los hispanos tenemos tan mala fama con relación a esto? Yo realmente he tratado siempre de mantener la puntualidad, porque para mí el tiempo es algo precioso. Sin embargo, veo personas que viven de una manera tan desorganizada. Te dicen que van a estar a las 7 en un lugar y se aparecen a las 8. Ahora tú estás con un americano y eso no sucede. Porque tienen respeto por el tiempo y por las personas, por los demás. No hay razón para complicar las cosas ni buscar excusa. Ser una persona íntegra es hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Simplemente eso es cuestión de integridad.
Nada puede sustituir al tener las agallas para cumplir lo que uno prometió. Integridad es honradez ética, veracidad intelectual. Integridad es excelencia moral. La integridad no teme al escrutinio público. No le teme a la luz blanca de una investigación minuciosa. No hay nada que esconder. ¿Puedes tú decir eso? Si mañana tu vida privada fuera expuesta al público, ¿habrían cosas acerca de las cuales tendrías que dar explicaciones o avergonzarte? Bueno, si eso es así, lo menos que te puedo decir es que te conviertas. Porque la realidad es esta. Si usted cree que lo que hace en privado Dios no lo ve, usted no cree en Dios. Porque ha perdido el temor a Dios totalmente. La integridad es algo que se nutre del temor a Dios. Y el temor a Dios es vivir consciente de su presencia divina en todo lugar. Puede que te parezca que no está Dios, pero no se trata de lo que te parece o lo que sientes, sino de lo que realmente conoces. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 139 que Dios está en todas partes. Y Dios ve, nos mira. A veces tenemos una especie de dualidad o doble moral, duplicidad moral, digamos, porque mientras condenamos algunas cosas y nos parecen malas algunas cosas, para otras estamos ciegos. Integridad es tener el carácter como una roca inquebrantable, sin fisuras. Y que cuando tú tienes una postura bíblica, un valor en tu vida, lo sostienes siempre, sin importar la presión a la que seas sometido, sin importar la cantidad de personas que se vayan en la dirección contraria. Quiero mencionarles dos pruebas que revelan cuán íntegros somos. Ellas manifiestan la verdadera condición de nuestras almas. Son dos pruebas tremendas a las que todos estamos expuestos. Y créanme, aquí no hay que agregar discursos, palabras. Ellas simplemente revelan cómo está nuestra integridad. Es un test. Y cuando se te hace un test para detectar algo, ahí está la evidencia. Puede que tú mañana te sientas algunos síntomas y te parece que tienes el COVID. Y vas y te haces un examen y te dicen, no, usted no tiene ese virus. No, pero yo me siento, pero los exámenes dicen que no. Bueno, y también lo contrario. Puede que te disparen el COVID y tú digas, o que el test dice, mira, y tú dices, no. ¿Qué pruebas son? Primero es la adversidad. Las dificultades, las calamidades, las pérdidas de cualquier tipo. Cuando llega el dolor, este manifiesta de manera inmediata cuán profunda es la estabilidad de nuestras vidas. Cuando llega la prueba, se expone claramente el fundamento sobre el cual está descansando nuestra vida. Salomón dice en Proverbios capítulo 24, verso 10, Proverbios 24, 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, cuando llega la prueba, se ve lo que hay. No hay nada como la adversidad para revelar cuán fuertes o cuán débiles somos en realidad. Por favor, tómate un tiempo ahora para pensar en tu propia vida. Cuando llegan los problemas a ti, ¿cómo te manifiestas? ¿En realidad expones o pensabas que eras más fuerte de lo que en realidad eres? ¿Te ha sorprendido la prueba de la adversidad con resultados inesperados? Bueno, esto tiene la virtud de hacerlo, ¿verdad?
El dolor, repito, la adversidad demuestra sobre quién nosotros descansamos. No hay que decir nada. La evidencia lo dice todo. La prueba de la adversidad. Hay otra prueba que también revela la realidad de una persona íntegra y es la prosperidad. Si la adversidad es una prueba que mide nuestra estabilidad, o sea, la capacidad que tenemos para resistir y sobrevivir, la prosperidad, los buenos momentos, comprueban nuestra integridad. Manifiestan como ninguna otra cosa el sistema de valores que hay en nuestra vida. Por difícil que sea comprender este hecho, la integridad se forma a martillazos en el yunque de la prosperidad o fracasa por completo la prueba. Vamos a echar un vistazo a otro versículo que está en la palabra del Señor. En esta ocasión está en Proverbios 27:21, dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. El camino de la prosperidad está sembrado de lo que han ido tirando sus víctimas. Pero aquellos que son íntegros poseen una de las virtudes que causan mayor respeto en la vida. Destacando además en cualquier oficina, en cualquier escuela o comunidad. Si se puede confiar en usted, si usted es verdaderamente una persona de palabra y convicciones, si usted es una persona que no se marea con las alturas o con los buenos momentos, con los momentos cómodos, donde fluye el dinero, donde las posibilidades son inmensas. Más de una vez he visto personas que una bendición o lo que podía ser una bendición de parte de Dios se ha convertido en una maldición. Porque en el camino estuvieron dispuestos a sacrificar las cosas más importantes. No es malo ser próspero, no es malo tener dinero, no es malo tener metas y sueños, pero cuando en el camino para lograr estas cosas te olvidas de Dios y no lo haces acompañado de su poderosa mano, lo que puedas lograr al final no será una bendición, sino una maldición. ¿Cuánta gente no ha llegado a la cima con grandes logros, con una cuenta muy abultada en su banco, y de pronto se dan cuenta que en el intento de alcanzarlo perdieron las cosas más importantes de su vida? Y ahora se ven cansados, viejos, a punto de morirse, con miles de problemas de salud, con una relación con Dios pésima y con los demás terrible, con muchísimo dinero que no le puede resolver sus más profundas necesidades espirituales, y ahora que se lo van a dejar de herencia a otros que no trabajaron por él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la gente hoy vive? A los que la adversidad no los daña la prosperidad. Siempre he oído de gente que dice: no, el dinero lo echó a perder, la prosperidad lo echó a perder. No, hermanos. Una persona íntegra no lo echa a perder la prosperidad. De hecho, la prosperidad va a revelar lo que siempre hemos sido, lo que ha estado ahí. La Biblia habla mucho sobre la integridad. De hecho, el Salmo 7:8 dice el salmista: júzgame, oh Jehová, conforme a mi integridad. ¡Qué tremenda oración! ¿Seríamos capaces de orar de esa manera? Y también en el Salmo 25:21 dice: integridad y rectitud me guarden. ¡Qué tremendo! Al buscar un nuevo rey para sustituir a Saúl,
Dios quería a alguien con integridad. Fíjense que Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros nos impresiona la apariencia, ¿verdad? Lo externo. Pero Dios mira el corazón. Y qué tremendo, Él es el único que puede llegar allí. Nosotros no podemos escudriñar los corazones, pero Dios sí. Es formidable la descripción del proceso de selección para este sustituto que está en el Salmo 78. La Biblia dice en el Salmo 78, verso 70 al 72, dice la palabra de Dios, Salmo 78 del 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. El sabio Salomón declara como la huella de la integridad de un padre marca para bien la vida de sus hijos. En Proverbios capítulo 20, en el verso 7, dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Qué tremendo. Bueno, lo contrario también es cierto. Cuando vivimos una vida sin integridad, nuestros hijos lo notan. Los marca. Y probablemente se encontrarán considerando que la mentira y la hipocresía es normal. Hoy la gente miente con una facilidad increíble. La mayoría de las relaciones sociales están aceitadas con la mentira. Algunos creen que esto es normal y aceptable. Y cuando uno se acostumbra a decir mentiras, es muy difícil desprenderse de ese mal hábito. Y lo triste es que la gente se da cuenta cuando eres un mentiroso. Y a medida que envejezcas, peor todavía. Porque aparte de ser un mentiroso, el problema de tener poca memoria te vuelve un viejo ridículo ante la gente. Porque cuando tú dices la verdad, no tienes que preocuparte, porque siempre que te pregunten vas a decir lo mismo. ¿No han visto los políticos? ¿Con qué facilidad mienten? Por eso, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, no te enamores de hombres. No es que no confiemos en los hombres. La Biblia dice, mejor es confiar en Jehová. Porque si tú eres una persona que no confías en nadie, vas a ser una persona neurótica, amargada, porque no puedes confiar en nadie. Hay que confiar en ciertas personas, pero siempre acordarte de esto. Esa confianza tiene que estar limitada. La Biblia dice que es mejor confiar en los hombres, ¿verdad? Cuando tú eres una persona que has tomado la mentira como una costumbre, haces mucho daño. Y especialmente a tus hijos. Desde la clásica historia de que tocan a la puerta y le dice, oye, dile que no estoy. ¿Verdad? Bueno, el niño, como el cuento, ¿verdad? Dice mi mamá o mi papá que no está. Y ya ese niño aprende que la mentira es válida y que la mentira resuelve problemas. Sí, generalmente puede resolverte algún problema inmediato, pero te va a traer a largo plazo muchísimos problemas más. Mucho cuidado. Como mismo los hijos son dichosos con padres íntegros,
van a ser dolorosamente marcados y avergonzados con padres sin integridad. ¿Cómo conseguiste ese dinero? Bueno, tú sabes, yo soy mecánico y las piezas están muy caras. ¿Pero cuánto le cobraste a esa persona? Bueno, me parece que le estás cobrando por un carro nuevo. Ah, pero tú sabes que eso lo hace todo el mundo. O sea, sí. En momentos como esos es bueno que uno se pregunte, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Crees que Dios no te vio? ¿Cómo es posible que lleguemos a pensar que Dios cierra los ojos en algunos momentos de nuestra vida y después nos llenamos la boca diciendo que Dios es santo? Si Dios es santo, lo es siempre. Siempre. Y cuando somos atrapados en algún engaño, lo mejor que podemos decir es: Señor, perdóname. Esto está mal. Al final no vas a tener la bendición de Dios en el sentido espiritual. En la Biblia muchos personajes manifestaron integridad, aunque no se menciona la palabra. Por ejemplo, José, siendo mayordomo de confianza de Potifar, se convirtió en blanco de una mujer descarada y seductora, la esposa de Potifar. Génesis capítulo 39. Esa mujer estaba empeñada en acabar con la vida de José. Las escrituras presentan a todo color los lascivos y repetidos intentos de esa mujer por lograr que José se acostara con ella. Era una mujer sin dignidad, pienso, una mujer sin moral. No se daba su lugar. No le importaban las consecuencias de sus actos. Pero la parte más hermosa de todo es la integridad de José. Por devoción a su Dios y por lealtad a su amo, el esposo de ella, rechazó una y otra vez a esta mujer. Hasta el punto que se escapa literalmente de los brazos de la mujer. Yo no leo en la Biblia, y he leído esa historia muchas veces, ni una pequeña señal de coqueteo, ni de manera sutil, porque a veces no se trata solo de las palabras, sino del mensaje que comunicamos. Y la integridad también se manifiesta en nuestro lenguaje corporal. Este hombre era un hombre con agallas morales, cosa muy poco común en estos días de tantos romances desenfrenados. Si fuera a evaluarse a José a la luz de la moral de la sociedad hoy, José era un tonto. Y algunos podrían llegar a que a él no le gustaban las mujeres. No, la Biblia no dice eso. Era un hombre que no se dejó llevar por el síndrome de la gratificación instantánea. Él estaba pensando a largo plazo. Él estaba pensando en el Dios que le había salvado y del cual dependía su vida. Elías, qué tremendo. Un hombre armado con el mensaje de Dios se mantuvo enfrentando a Acab y a Jezabel, advirtiéndoles del juicio que se aproximaba. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es solo uno, porque en otros pasajes le va más a la yugular a Acab. Hermanos, esto era un profeta de Dios. Un hombre que le estaba diciendo al rey: lo que estás haciendo está mal. Yo doy gracias a Dios por lo que están haciendo algunos pastores en Cuba hoy. En Cuba, no aquí. Aquí es muy fácil que yo le diga al presidente, bueno, al dictador de Cuba, asesino, que lo es, ¿no? Pero allá en Cuba
Hay pastores que están levantando su voz. Y yo sé el precio que se paga por esto. No, y eso no es meterse en política. Cuando tú eres un emisario de Dios, tienes que condenar el pecado en toda su magnitud. Lo que pasa a veces es que por temor nos callamos. Juan el Bautista le dijo a Herodes: eres un adulto, eso que estás haciendo no debiste hacerlo, eso es adulterio. Esa no es tu mujer. Le costó la cabeza. Estos fueron hombres que sufrieron por Jesucristo, por predicar el mensaje de Jesucristo. No, sin mucha bulla, sin mucho escándalo, dijeron la verdad. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Lo que está mal, aunque lo haga quien lo haga y en cualquier lugar que lo haga. Y Dios no vuelve la espalda ante el pecado de nadie, no importa si se trata de un presidente, de una autoridad poderosa. Acá, en la democracia, es más fácil decir ciertas cosas hasta ahora. Pero en los países donde hay dictaduras, donde no tienes derecho a decir nada, es difícil. Y llega un punto en que uno dice: bueno, ¿con quién es mi responsabilidad? Porque no es cuestión de política, es cuestión de valores, de principios, de moral. Muchas de las leyes que existen en Cuba son inmorales. Y sé que la Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades, pero hay un límite para ese respeto. Porque cuando la autoridad, sea la que sea, se mete en el terreno de Dios, hasta ahí llega la obediencia. ¿Y qué voy a hacer, pastor? ¿Voy a coger un fusil y lanzarme a la calle? No. Eso la Biblia nunca lo va a justificar en ningún momento. Condenar lo malo de cualquier manera. Decirlo sin miedo y enfrentar las consecuencias. Hay consecuencias. Eso es integridad. Natán, ¿se acuerdan de Natán? Que tuvo la audacia de mirar a los ojos de un rey adúltero y decirle: tú eres aquel hombre. Eran amigos, pero era el rey. Era el rey. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Ya lo mencioné. Esteban, qué tremendo testimonio. Todas estas personas murieron por la causa de Jesucristo, por la causa de Dios. Esteban, cuyo valiente testimonio de Cristo provocó a tal punto la hostilidad del Sanedrín y lo mataron a pedradas. Y hasta el último momento este hombre se mantuvo diciendo la verdad sin titubeos. Y es probable que en aquella ocasión haya sido la primera vez que Saulo de Tarso oyó el Evangelio. Esto está en Hechos capítulo 6, capítulo 7. Lo mataron por predicar el Evangelio y condenar el pecado. Hay momentos en que esa línea de lo secular y religioso se borra. Porque no puede existir esa línea, se tiene que borrar. Y mucha gente dolorosamente malinterpretan lo que tú puedas hacer, pero aquí no se trata de lo que otros piensen, sino de lo que Dios dice. Y créanme, el mensaje de Dios tiene implicaciones en muchos sentidos. Y llega a muchísimos lugares.
En estos días alguien escribía en su página de Facebook sobre la situación que se está viviendo en Cuba y ponía algo interesante. Decía, Cuba lo que necesita es volverse a Dios. Cuba no necesita un nuevo presidente ni un nuevo gobierno. Cuba lo que necesita es volverse a Dios, al Dios del que se ha alejado. Bueno, es cierto, Cuba necesita a Dios, no Cuba, el mundo. Y la esperanza de Cuba y del mundo es Jesucristo. Es la principal y más grande necesidad de todo ser humano. Pero hay que ser un manipulador para decir solo eso. No. Cuba también necesita libertad social, política, vivir con dignidad como seres humanos. Los seres humanos tienen derecho a eso también. Y tú usar eso como una excusa por miedo a lo que te puedan hacer, eso es falta de integridad y eso es mentir descaradamente. Ahora, yo vivo convencido, que escuche esto, vivir en una democracia, vivir disfrutando de una libertad social y política, sin Jesucristo, puede llevarte a convertir esa libertad en libertinaje. Que eso es lo que está pasando en Estados Unidos de América y en muchos lugares del mundo, que se vive bajo democracias. Sin embargo, la gente son esclavas del pecado, porque el principal problema que tiene el ser humano es el pecado, el vivir separado de Dios. Porque escuche lo que le voy a decir, cuando Jesucristo está en tu vida y en tu corazón, aunque estés dentro de una cárcel, puedes vivir como una persona libre. Podemos ignorar a un Pablo y Silas en un calabozo, comportándose como gente libre, cantando himnos y glorificando a Dios. Estaban en las más pésimas circunstancias, hermanos. Pero ellos predicaban porque Cristo los había hecho libres. Si alguien podemos decir que pasó toda su vida perseguido, encarcelado, los grilletes formaban parte de su cuerpo. En todo momento podemos decir, era Pablo. ¿Y puede alguien atreverse a decir que Pablo no era un hombre libre? Los discípulos, los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque el evangelio es válido para cualquier país y nación. Y cuando nosotros oramos por países que están sufriendo, porque son muchos, y en el caso de Cuba, lo primero que tenemos que pedirle a la gente, a Dios, que la gente conozca de Jesucristo. Porque hay muchos que están sufriendo, pero, hermanos, si enfrentan una democracia sin Dios, van a caer en el libertinaje. Se van a perder. Y sí creo que cada ser humano tiene derecho a vivir en libertad. Porque yo lo busqué para mí. Y lo busqué para mi familia. Y si les digo que no, sería un mentiroso. Pero cuando tú llegas aquí te das cuenta que esto no es el cielo tampoco. Y que aquí hay tanta gente perdida como en cualquier rincón del mundo. Y al final te pones a pensar de qué sirve haber vivido toda mi vida en Estados Unidos de América y después cuando me muera irme al infierno. Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? La Biblia dice que el evangelio de Dios es poder de Dios y Él cambia y transforma vidas. Por eso yo doy gracias por tantos y tantos cristianos en Cuba que están predicando el evangelio y que llevan la palabra en las condiciones más terribles. Ahora ni siquiera se pueden reunir. La gente, el dictador cubano saca a la gente a la calle a protestar y a formar barullo a favor de él y no le permite a las iglesias en Cuba reunirse. Es triste, hermanos.
Pero eso no pasa en Cuba solo, pasa en Corea del Norte, pasa en China. Que se están metiendo en las iglesias, se están obligando a las iglesias a que en sus templos y en sus cultos metan loas y cosas positivas hablando bien del sistema comunista. Eso es en China. La China con la que Estados Unidos está negociando hace mucho tiempo. Por eso cada día creo menos en los políticos, hermanos. Y pienso que la solución para Cuba tiene que venir del cielo. Sinceramente. No puedes esperar nada de los Estados Unidos, porque en 62 años no lo ha hecho. Ni la famosa Organización de Naciones Unidas, y ya yo hablé eso el domingo anterior. Ahora la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, una izquierdista que ha sufrido lo que es la dictadura, hizo declaraciones en esta semana diciendo que estaba preocupada por las persecuciones y los arrestos de cubanos, por la presunta persecución y arrestos de los cubanos. Yo leía esto y decía, pero esta mujer, presunta, y si es presunta, ¿por qué te preocupas? Es la hipocresía humana. ¿Se dan cuenta? No podemos engañarnos, hermanos. Este mundo está trastornado en todas partes. Y por eso cuando oremos por Cuba, primero pidamos al Señor que el pueblo cubano, esa juventud preciosa que pueden ser nuestros hijos, se aferren a Dios. Yo quiero libertad para Cuba. Y llevo años orando por eso. Yo era pastor en Cuba cuando los apagones, cuando el periodo especial, que nada tiene de especial. Y ver a mis hijos allí pasando calor, en pleno culto, que se te fuera la corriente y tenerte que poner a encender un farol chino. Y todo era pisotearte y pisotearte. A veces tenía deseo de salir al patio y gritar abajo Fidel. Pero pensaba en mis hijos. Hermanos, no es fácil. Créanme que no es fácil, pero ¿saben qué? Muchas veces tenía que aceptar la idea, Señor, yo sé que esto está todavía porque tú lo permites. Me cuesta entenderlo, pero yo creo que tú lo permites. No sé por qué, Señor. Y te pido que tengas misericordia. ¿Hasta cuándo? Como decía Habacuc. ¿Hasta cuándo nos vas a permitir vivir en esta? Hay razones que nosotros no tenemos y respuestas que nunca vamos a recibir de este lado. Pero cuando usted ve que en medio del dolor y la desesperación la gente se vuelve a Dios, uno dice, Señor, gracias. Y en Cuba nunca se ha dejado de predicar el evangelio. Y la gente se está convirtiendo, mucha gente está buscando de Dios. Muchos hermanos nuestros están viviendo en las peores condiciones, pero siguen siendo fieles a Dios. Y nosotros de este lado, en medio de las comodidades, se nos olvida esa fidelidad. Yo les pido que oren por el mundo, por Cuba, y que el clamor principal sea que Cuba se pueda volver a Cristo en medio de esto, y que Dios tenga misericordia para que puedan vivir tiempos diferentes, si es la voluntad del Señor. No sabemos, pero no pongamos nuestra esperanza en los hombres, porque desgraciadamente el brazo de los hombres no es confiable. Pero Dios nunca nos abandona. Y Él está en todas partes. Está con los hermanos que están teniendo que reunirse escondidos en Corea del Norte. Y con los hermanos que llevan tantos años viviendo en un país comunista y siendo perseguidos. Y lo peor de todo, que Estados Unidos de América no me ha movido una pezuña contra este país comunista. Bueno, porque tiene economía capitalista, pero ahí no hay libertad tampoco.
Y los cristianos están sufriendo. Voy a dejarle 2 principios y con esto termino. La verdadera integridad implica que uno hace lo que es correcto cuando nadie te está mirando o cuando todo el mundo se está comprometiendo con lo erróneo. No importa que todo el mundo te dé la espalda. Di lo que Dios te ha mandado decir y deja las consecuencias a Él. Haz lo que Dios te ha mandado hacer y deja las consecuencias a Él. No importa que tú seas el único. Hace falta valor para decirle en Cuba a un dictador: eres un asesino. Pero también hace falta valor para aquí en los Estados Unidos de América levantarte y decir: yo no voy a hacer esto ni voy a aceptar esto, aunque todo el mundo lo acepte y todo el mundo lo haga, porque está mal, porque la Biblia dice que es pecado. No puedo decir otra cosa. Me van a botar del trabajo, me van a discriminar, me van a cerrar el canal de Facebook, me van a perseguir. Bueno, bendita sea la persecución por causa de Jesucristo. Él lo dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Segundo, la verdadera integridad se mantiene en su lugar, ya sea en los tiempos de prueba o en los tiempos de prosperidad. Siempre serás el mismo y la misma. Revisemos nuestras vidas, hermanos. Evaluemos cómo es nuestro andar. Y una vez más reafirmo la total seguridad de que la solución del mundo es Jesucristo. Y tú y yo somos sus embajadores. Somos los representantes del reino. Cualquier reino al que pertenezcamos en el aquí y en el ahora es temporal. El reino de los cielos es nuestra verdadera ciudadanía y a Él lo representamos en cualquier lugar. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles a vivir con esa integridad, proclamando la verdad con autoridad, con valor y sin pedir disculpas. Y dejar las consecuencias en las manos de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.